cuál es el alcance que tiene el método para el diagnóstico de estas patologías, cuál es la utilidad del ultrasonido y cuáles son sus limitaciones. El paciente recién nacido tiene una característica y es en estas patologías que presentan síntomas similares: intolerancia a la vía oral, regurgitación, vómito, en todas estas patologías. Es por eso que necesitamos de un método de diagnóstico por imagen que nos ayude a realizar un diagnóstico temprano, oportuno, para disminuir la morbimortalidad de este grupo de pacientes que se encuentran en una edad muy vulnerable y que nos necesitan de nuestra ayuda, de nuestro diagnóstico rápido, y este es el método que nos puede ofrecer esta rapidez o esta velocidad de diagnóstico. Entonces tenemos que el ultrasonido se considera el método de imagen ideal para evaluar el tracto gastrointestinal en el neonato. ¿Y por qué? Bueno, por características que todos nosotros conocemos, porque lo ejercemos todos los días. Es un método no invasivo, de bajo costo, que hoy en día con los avances tecnológicos, con la aparición de todos estos equipos portátiles, sabemos que nosotros podemos contar con esto en la mayoría de los centros de salud. Al menos esa sería la teoría. Que no utiliza radiación ionizante. Esto es muy importante en un paciente pediátrico y sobre todo neonato, por los efectos adversos que las radiaciones pueden provocar en este paciente. Debemos cumplir con la premisa de realizar el mayor número de diagnósticos con la menor cantidad de radiaciones. Y con este método podemos obtener este objetivo, que no requiere sedación, que vamos a poder definir en una forma muy precisa las capas de la pared intestinal, la estratificación de esa pared intestinal, que cuando encontremos una alteración en la misma sabemos que debemos buscar una patología. Y algo muy importante, y que es lo que quizás realza esta técnica, es que es un método en tiempo real y dinámico. Usted puede obtener una información no solo morfológica, sino también funcional, que nos va a ayudar a hacer excelentes diagnósticos. Cuando nos enfrentamos al recién nacido, Carolina me comentaba: Marianela, vamos a tratar de ver de qué manera nos conquista el ultrasonido pediátrico para que no le tengamos miedo. Quizá le debemos tener respeto al paciente neonato, pero no miedo, porque los que hacen ecografía en adultos, cuando vean un recién nacido, va a ser muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque el recién nacido tiene una estructura corporal pequeña, ¿verdad? No tiene tejido graso en la abdominal, no tiene grasa en la cavidad peritoneal. O sea que usted va a poder obtener unas imágenes espectaculares. Gracias a los avances tecnológicos, nosotros contamos hoy en día, y esto es uno de los requerimientos, con sondas lineales y microconvexas de alta frecuencia, entre 7.5, 10, 12, 15 MHz. Todos los equipos hoy en día cuentan con armónica, usted va a lograr definir una mejor imagen. El Doppler es extremadamente importante cuando evaluamos el intestino en un neonato. Vamos a evaluar con Doppler color, el flujo de esa pared intestinal, su presencia o su ausencia. Podemos hacer Doppler espectral para evaluar la arteria mesentérica superior. Y tenemos un enemigo del ultrasonido, que es el gas, ¿verdad? El aire va a impedir la visualización de los órganos intraabdominales. Pero con la técnica de la compresión graduada, podemos evaluar no solo la compresibilidad de la estructura intestinal, sino que va a mejorar la resolución al desplazar el aire de la luz intestinal y disminuir la distancia entre el traductor y el objetivo que estamos evaluando. Empezamos entonces con una patología muy frecuente, que en realidad no es una patología, es una condición, que es el reflujo gastroesofágico. Este se define como el paso retrógrado del contenido gástrico, generalmente de una forma abrupta, hacia el esófago y en algunas situaciones hasta la cavidad oral. Es una condición normal, fisiológica, que vamos a ver en recién nacidos y en el lactante menor. Entre el 40 al 60% de los recién nacidos y lactantes menores de 4 meses pueden presentar esta condición, y es mucho más frecuente en el recién nacido prematuro. Aquí arriba a la derecha tenemos un corte en donde nosotros vamos a evaluar siempre el hiato esofágico, el cemento esofágico intraabdominal. Pero en
este momento lo que más nos importa a nosotros es verificar la presencia del evento del reflujo. La enfermedad por reflujo es cuando ese reflujo presenta síntomas molestos para ese neonato, que van a ser muy sutiles y diferentes al lactante menor. El lactante menor puede tener otitis media a repetición, neumonía del lóbulo superior derecho, pero el recién nacido tiene síntomas muy inespecíficos. Pueden ser claramente regurgitación y vómito o una distensión abdominal o síntomas muy sutiles y que la mamá le refiere en el momento de la alimentación. Le dificulta tragar, tiene dificultad para deglutir o irritabilidad, llanto o en la esfera respiratoria puede tener tos, sibilancia, estridor. Son signos muy sutiles, inespecíficos que pueden reflejar la presencia de un reflujo gastroesofágico. Para eso tenemos el ultrasonido. Si nosotros nos ubicamos en el corte sagital-sifoideo, en donde veamos corazón, lóbulo izquierdo, el hiato esofágico y la aorta, podemos ver cómo hay una devolución del contenido gástrico. Vemos las burbujas aquí, cómo abre el hiato y llega hasta el esófago, hasta el tercio distal del esófago, y este regresa el contenido hasta la cámara gástrica. Esto explicaría los síntomas en aquella madre que dice, no, en realidad mi hijo no presenta buche, mi hijo no presenta regurgitación, pero nosotros debemos valorar la presencia del evento del reflujo en este corte, en vivo, en directo, podemos de qué manera se devuelve ese contenido. Debemos realizarlo en un tiempo aproximado entre 5 a 10 minutos y poder reportarle a ese pediatra gastroenterólogo o a ese neonatólogo que nos los refirió cuántos eventos de reflujo presentó en un tiempo determinado, de esa manera ser utilizado para el diagnóstico del médico y su tratamiento oportuno. Hablemos un poco sobre lo que es la malrotación intestinal. Esto es una anomalía congénita del desarrollo embrionario y aquí ocurre una falla tanto en la rotación como en la fijación del intestino, quedando un mesenterio corto. Esta malrotación se puede estar asociada a una obstrucción intestinal secundaria, ¿verdad? Por bandas de LAT o por un vólvulo de intestino medio. El vólvulo no es más que la rotación de la vena mesentérica superior y del mesenterio girando alrededor de la arteria mesentérica superior en el sentido de las agujas del reloj. Y esto va a provocar una obstrucción intestinal con rápido compromiso vascular y necrosis isquémica del intestino delgado. Esto nos lleva a una alta morbimortalidad, por lo cual debe ser diagnosticada en forma rápida y ser corregida quirúrgicamente. Esto realmente para nosotros es una emergencia quirúrgica neonatal. Todo recién nacido con vómitos biliosos debe sospecharse en primera opción que se trate de un vólvulo de intestino medio. Puede haber anomalías asociadas como la hernia diafragmática, onfalocele, gastroquisis, atresia duodenal y atresia yeyuno lial. La malrotación intestinal tiene una incidencia de 1 en 6.000 nacidos vivos. Puede haber muchos casos asintomáticos y que sean diagnosticados en forma incidental por algún estudio ecográfico o en un acto operatorio o en algún estudio radiológico por contraste. En el recién nacido con malrotación intestinal complicada con un vólvulo de intestino medio, la mayoría de los casos se presenta en la primera semana de vida y el 80% de los casos se va a presentar en el primer mes. Clínicamente el paciente va a presentar vómitos biliosos. Pueden haber otros síntomas dependiendo si la enfermedad avanza, como distensión abdominal, dolor abdominal, sangramiento rectal, cuando la enfermedad no es diagnosticada y se acompaña de una isquemia intestinal. El estudio estándar de oro ha sido siempre un sellado gastrointestinal superior, pero en los últimos años el ultrasonido ha venido tomando un rol muy importante, emergente, en el diagnóstico de esta patología. Y se ha convertido, y eso lo vemos en diferentes estudios de metaanálisis y revisión del tema, se ha convertido en un estudio que tiene una precisión diagnóstica excelente para ser utilizada como prueba de diagnóstico de primera línea en la malrotación con o sin vólvulo. El ultrasonido es comparable a la serie gastrointestinal superior, con sensibilidad y especificidad de 94 y 100% respectivamente. Volvemos a repetir, debemos evaluar arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior a nivel del páncreas, el píloro, el bulbo duodenal que no esté dilatado
y la ubicación normal del tercer segmento del duodeno que debe pasar por detrás de la arteria mesentérica superior. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos que nos van a orientar a una malrotación? La inversión de la relación de los vasos mesentéricos, definida como una vena mesentérica a la izquierda de la arteria mesentérica superior. Y en el caso del vólvulo, el signo de remolino del intestino, que lo vamos a ver tanto en escala de grises, pero que cuando nosotros colocamos el Doppler color, vemos esa vena dando vueltas alrededor de la arteria mesentérica superior. Importante también descartar que no haya una dilatación de la primera y la segunda porción del duodeno. ¿Cuál es la desventaja del ultrasonido para el diagnóstico de esta patología? Que es operador dependiente. Va a depender de la experticia, del conocimiento, de la destreza de esa persona, pero también sabemos que es posible entrenarse en forma adecuada. Y la interposición del gas. También sabemos que podemos utilizar la técnica de la compresión graduada, pero en estos pacientes debemos tener mucho cuidado porque quizás son pacientes que tienen dolor abdominal, distensión abdominal y lo debemos realizar con muchísimo cuidado. Aquí les traigo un caso entonces para ilustrar este tema. Un recién nacido a término de 38 semanas, producto de un embarazo controlado, parto eutóxico, que fue referido al tercer día de vida por vómitos biliosos. Lo primero que encontramos, duodeno dilatado. Y aquí tenemos un signo de alarma. Una cámara gástrica dilatada. Y si nos vemos bien aquí, vemos una imagen de capas concéntricas que nos recuerda a la invaginación intestinal, que es muy rara en el recién nacido, aunque la invaginación intestinal de intestino delgado eventualmente pudiera verse. Otra vez en escala de grises, esa imagen de capas concéntricas, que cuando le colocamos el Doppler corresponde a la vena mesentérica dando vuelta en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la arteria mesentérica superior. De esta manera terminamos y bueno, pudiéramos concluir como tips para llevarnos a la casa, que definitivamente el ultrasonido es tremendo estudio. Es un método de imagen muy valioso y útil en la evaluación de las diferentes patologías del intestino neonatal. Es una excelente herramienta para evaluar el intestino. Debemos para esto, para poder llegar a hacer estos diagnósticos, familiarizarnos con la anatomía normal y con las patologías gastrointestinales más frecuentes en el neonato. Seamos pacientes cuando evaluemos a ese paciente que nos requiere. El paciente recién nacido no espera, él requiere de nuestra ayuda. Aprovechemos mucho las herramientas que nos ofrece esta técnica. Utilicemos traductores de alta frecuencia, utilicemos el Doppler, grabemos nuestros videos. Yo creo que podemos hacer diagnósticos bien importantes y en un momento oportuno. Muchísimas gracias.